¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista aquí en nuestro portal web, en nuestra revista digital. Nos acompaña Emilio Abejón, él es presidente, él es vocero de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, también conocido como FASFE. Es una organización que lleva adelante ciertos ámbitos que tiene que ver con los aficionados, con los hinchas, explica bastante lo que es el rol del hincha en el fútbol, en los clubes, y Emilio justamente nos acompaña para contarnos un poco más de fast. Emilio, bienvenido a Tercer Fútbol. Hola, gracias por vuestra invitación. Emilio, vamos desde el inicio. ¿Qué es FASFE? ¿Qué es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español? Pues FASFE es una red que digamos que en el que nos agrupamos multitud de distintos tipos de entidades, ¿no? En las que estamos aficionados al fútbol en España. Por un lado, pues hay asociaciones de aficionados y de pequeños accionistas de clubes. En España, la inmensa mayoría de los clubes están constituidos como sociedades anónimas, como entidades mercantiles. Y entonces muchas, pues lo que tienen es pequeños accionistas que realmente éramos pequeños, éramos aficionados que en el momento de la conversión de nuestros clubes en sociedades anónimas, pues adquirimos alguna acción, pues con intención pues de seguir teniendo algún tipo de influencia sobre su gestión y a veces pues también por una mera cuestión sentimental, ¿no? De sentirse propietario de nuestro club, ¿no? Bueno, pues hay asociaciones de ese tipo que lo que buscan es influir en la gestión de los clubes, pues para que los clubes sobrevivan, para que estén en un entorno, pues con unos precios, con unos horarios, digamos, con condiciones adecuadas para que los hinchas podamos ir al fútbol. Y por supuesto para que los clubes sobrevivan, ¿no? Para que la gestión irresponsable muchas veces, pues un empresario, un inversor, pues puede tener incentivos que pueden poner en peligro, ¿no? La supervivencia a largo plazo de nuestros clubes, ¿no? Y nosotros pues queremos una gestión que sea, digamos, prudente y que permita a los clubes sobrevivir, ¿no? Por otro lado, pues también hay otro tipo de entidades en las que se agrupan hinchas en España, las conocidas como peñas, ¿no? Que son grupos de hinchas que se juntan pues para organizar viaje, autobuses, para visitar al club o para ir al propio estadio local, gente que se reúne para ver los partidos cuando no pueden ir, verlos en la televisión, charlar, debatir sobre el club, etcétera, que es una forma muy tradicional de agruparse los hinchas en España. Y también lo que nosotros llamamos clubes del fútbol popular, que son clubes que se libraron, pues o bien porque no competían en categoría profesional, o porque se han fundado incluso bastante más tarde y no fueron obligados a convertirse en sociedad anónima, y que son clubes democráticos que además pues tienen una vinculación poderosa, ¿no? Con su propia comunidad local. Nosotros entendemos el fútbol y los clubes como entidades sociales y culturales, ¿no? Y que se deben a a su propio territorio, a su propia comunidad, a su propio grupo humano, a sus aficionados y sus aficionadas. Y entonces, pues el movimiento del fútbol popular, que digamos que es como la imagen, el cómo queremos que nuestros clubes sean, pues también tiene unas determinadas necesidades en cuanto a servicios centralizados, en cuanto a apoyo, en cuanto a trabajo a nivel de incidencia política y de presión para lograr que las leyes les habiliten para competir y para competir en condiciones de igualdad contra entidades que a lo mejor están financiadas pues, por regímenes autocráticos extranjeros o por magnates locales que tienen otras intenciones y que llevan también el fútbol un poquito hacia el abismo, ¿no? Hacia la insostenibilidad. Y bueno, pues eso es FASFE, una red, digamos, de muchos grupos heterogéneos, pero con una finalidad común, y es un fútbol democrático, propiedad de la afición, y que sea sostenible, ¿no? Y volcado con su propia comunidad. Emilio, cuéntame, ¿cuál es el rol del aficionado? ¿Cuál es el rol del hincha en la vida de un club? Bueno, un hincha es una persona especialmente involucrada con su club. Eso es, digamos, una definición como muy laxa, muy básica, en la que todos podemos estar de acuerdo. A partir de ahí, la vinculación del hincha puede ser mayor o menor, ¿no? Hay muchos hinchas, pues, que para ellos, pues, el fútbol es cada 2 semanas un partido en casa en el que se divierten, ven a sus amigos y bueno, y en 3 semanas, pues, hablan de fútbol
con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus amigos, ¿no? Y luego, sin embargo, hay involucraciones mucho más poderosas, ¿no? Hay, para muchos de nosotros, pues nuestro club de fútbol forma parte de nuestra vida, forma parte de cómo entender nuestros vínculos, nuestra comunidad, nuestra gente. Y es una institución, por lo tanto, con una raigambre social muy poderosa. Evidentemente puede haber de todo tipo. Hay gente que se considera hincha de un equipo viviendo a decenas de miles de kilómetros y nunca habiendo visitado la cancha y nunca habiendo prácticamente casi ni hablado en persona con otro hincha del equipo, ¿no? Bueno, cada uno se vincula con el club como lo considere. Lo que sí creemos es que los clubes tienen unas determinadas obligaciones con la propia comunidad, los aficionados tradicionales que han hecho grande y han hecho sobrevivir y han financiado sentimental y económicamente a los clubes, en muchos casos, pues por más de 100 años. Pues creemos que hay una obligación para con esa comunidad y que por lo tanto los clubes nunca deben perder su vínculo con sus aficionados. Y sobre todo eso, un hincha, el papel del hincha es en muchos casos el que uno quiere. Y sí es verdad que hay hinchas para los que el club es una parte tan importante y consustancial de su vida que trabajan más y que trabajan para que sus clubes se parezcan a lo que ellos quieren, claro. Emilio, cuéntame por qué los clubes son entidades sociales y culturales. Nos explicabas hace un momento, profundicemos un poco más sobre eso. Bueno, la verdad es que es algo que para mí y para la mayor parte de los hinchas que yo entiendo que es algo como muy obvio, ¿no? Un club no es una empresa de entretenimiento que provee entretenimiento a cambio de un precio, como puede ser, yo que sé, una compañía de televisión, una compañía de teatro, ¿no? La vinculación que existe entre los clubes de fútbol y los hinchas es muy poderosa y el partido de fútbol es un evento social muy importante en la ciudad. En muchos casos, probablemente la entidad más importante a nivel social y como fenómeno cultural en muchas de las ciudades que yo conozco es su propio club de fútbol, muy por encima de casi cualquiera que se nos pueda ocurrir, ¿no? El fútbol es una cosa que crea identidad, crea sociabilidad entre los millones y millones de seguidores que tenemos. Entonces, intentar hacernos convencer, como alguna gente, que la relación, por ejemplo, entre un hincha y un club es una relación mercantil a cambio de dinero, un entretenimiento a cambio de dinero, es no entender ni siquiera una pequeñísima porción de lo que de lo que es la relación de un club con un hincha. Y por lo tanto, un club no es una empresa de entretenimiento. Es verdad que provee entretenimiento. Para el centro de todo es un evento cultural, es un partido de fútbol, pero, pero realmente la función del club como entidad tiene una dimensión social que es algo indudable y para cualquiera que siga el fútbol y que sea un hincha lo tiene clarísimo. O sea, un hincha no se define como con su club, cuál es la relación con su club, diciendo, pues mira, yo a principio de temporada pago un abono y tengo derecho a ir a 20 partidos. No, un club es parte de mi vida, es algo que yo vivo, es una institución sobre la que de alguna forma está mi vida vinculada y que vertebra multitud de las actividades que yo hago pues hay vinculaciones pues con la familia, hay vinculaciones con el club y desde luego un club no es una empresa de entretenimiento. O desde luego, como muchísimo, no es solo una empresa de entretenimiento. Emilio, volviendo a hablar un poco de lo que es FASPE, ¿cuál es el año de creación? ¿Cómo fueron los primeros pasos para agrupar esta organización, valga la redundancia, de algunas organizaciones que ya llevan sí? Bueno, la verdad es que empezamos allá por el año 2008. Muchos de las entidades que ahora formamos parte de FASFE llevamos años trabajando a nivel local, a nivel de nuestro club, pues sobre todo en España se obligó a transformarse los clubes en sociedades anónimas, a casi todos los clubes en sociedades anónimas, en el año 1992 y a partir de ahí, pues muchos aficionados vimos que ese sistema no nos gustaba, que el fútbol que nuestros clubes estaban alejando de nosotros, que nosotros no teníamos la capacidad de influir
y que eso había que cambiarlo. Al principio, pues claro, pensábamos que la problemática era una problemática local. Nos había tocado un dirigente estafador o nos había tocado un dirigente que nos quería cambiar los colores o nos quería cambiar el estadio y eso nos movilizaba, ¿no? Pero a los pocos años de llevar este tipo de actividad ves que es un problema del sistema, ¿no? Y entonces pues empiezas, normalmente los aficionados solemos agruparnos entre aficionados de nuestros propios clubes, ¿no? De hecho, la rivalidad deportiva siempre es con otros clubes y por lo tanto, pues hasta que saltas y dices, bueno, pero es que este problema no es solo nuestro, este problema es de aquel y de aquel y de aquel. Y de repente empezamos a reunirnos y a ver que lo que nos parecía a nosotros único, de ese presidente que se había adueñado del club y que había hecho no sé qué, pues les había pasado a otros tantos. Y así, pues vimos que probablemente la necesidad de, por un lado, trabajar en red y de asesorarnos, porque muchas de las experiencias que las que habían pasado algunos, pues eran muy parecidas a las que estaban sufriendo en ese momento otros. Y por otro lado, pues en intentar crear una voz y una portavocía capaz de influir, pues para que hubiera cambios legales, para que la propia Liga de Fútbol Profesional y la propia Federación Española, pues tuviera la posibilidad de escuchar la voz unificada de aficionados de sus clubes que estábamos padeciendo un sistema que estaba siendo además no solo malo para nosotros en particular, sino en algunos aspectos pues malo para el fútbol, por ejemplo, en temas de sostenibilidad de los clubes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues poco a poco fuimos trabajando así, fuimos ampliando a otros grupos de aficionados. Pues digamos que después de la conversión en sociedades anónimas y con la hipermercantilización de los clubes a partir de los años 90, pues algunas de las cosas que muchos aficionados nunca se habían preocupado, que querían ir al partido y tal, pues empezó a preocuparles porque los partidos empezaron a ser unas horas en las que no podían ir. Los precios de las entradas estaban a unos niveles que no podían pagar. Y entonces, pues aspectos en los que no se habían preocupado nunca, a lo mejor como la gestión de su club o temas de política deportiva, pues al afectarles ya o sea, no había que preocuparse sobre la sostenibilidad del club, pero a ver que es que te habían puesto el partido a las 10 de la noche un domingo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entonces pues empezaron sobre todo las peñas las agrupaciones de hinchas más de grada, pues empezaron a involucrarse más y más y hasta que ahora FASFE pues es lo que te he contestado antes, ¿no? Una red muy, 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 muy de muchos tipos de entidades bastante distintas, pero con una finalidad única y es eso, un fútbol más democrático en el que la afición tenga más participación. Emilio, en este fútbol moderno, en este fútbol actual, ¿en qué posición está el hincha? ¿En qué nivel o en qué ubicación se posiciona el aficionado? Pues esta es una de las grandes tensiones que hay en el fútbol. Yo diría que a nivel mundial, en cada lugar, pues a lo mejor en un grado distinto, pero es que las tensiones, la conversión de los clubes en entidades privadas, mercantiles en muchísimos sitios, e incluso aquellos que no se han convertido, como tienen que competir en el mismo sistema, pues tienen que adoptar técnicas muy similares, ¿no? En España lo tenemos muy claro, ¿no? El Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona no son entidades mercantiles y sin embargo son las de las entidades más mercantilizadas que hay, ¿no? Porque compiten en un entorno y tienen que, digamos que explotar por el dinero. Entonces, ¿cuál es el papel del hincha? Uno de los temas es que nos quieren convertir en sencillos clientes, ¿no? En gente que pague sus abonos, pague sus entradas, pague sus cuotas a las plataformas televisivas, se compre merchandising, una clientela relativamente fácil de explotar porque nuestra vinculación con nuestros clubes no es la de cliente-proveedor, porque si fuéramos cliente-proveedor probablemente cambiaríamos de proveedor, ¿no? Tu equipo un año juega mal, pues me hago cliente de otro equipo que está jugando mejor al fútbol este año. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Es decir, bueno, qué mal está el equipo este año, pero no se nos ocurre decir, bueno, pues vamos a hacernos de este otro equipo, ¿no? Por lo tanto, como clientes a explotar, pues somos bastante fáciles, lamentablemente, ¿no? Nuestra fuerza tiene que estar en otro lado, ¿no? Es verdad, hay que restringir. Seguramente, pues yo nunca me voy a comprar una NFT de mi equipo, ni voy a comprarle tokens
basados en criptomonedas para poder efectuar un voto a través de plataformas como socios.com, que mi propio club tiene un acuerdo con socios.com. Evidentemente no lo voy a hacer, pero una entrada, un abono, una, una camiseta, una remera, ¿no? Para mí o para mi familia, para mis hijos, pues eso sí que es mucho más fácil que lo haga. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el papel del hincha? Evidentemente, nosotros reivindicamos que el papel del hincha no es el de cliente. Que algunas cosas somos clientes, esto es, compramos algunas cosas a nuestros clubes, sí. O a las plataformas televisivas, sí. Pero nuestro papel no es ese. Nuestro papel somos miembros de una comunidad de aficionados. Y como miembros de una comunidad de aficionados, nosotros entendemos que lo que tenemos es que tener la capacidad de influir en cómo se gestiona esa comunidad de aficionados. Que tu club sea una entidad mercantil quiere decir que hay un señor que tiene unas acciones y que controla una empresa. Una empresa que es propietaria del estadio a lo mejor, desde luego de los símbolos, del escudo de tu equipo, del nombre de tu equipo, pero esos son tangibles mercantiles. Lo que no es el propietario del club entendido como comunidad. Y la comunidad, las comunidades nosotros consideramos que se han de regir de forma democrática. Si en sectores muy alejados del fútbol se considera que hay que integrar hasta la clientela en el gobierno de las entidades y de la industria, y que los clientes pues tienen derecho a opinar sobre los estándares de los productos, etcétera, etcétera, nosotros con muchísima mayor razón creemos que tenemos que estar en los órganos de donde se deciden las cosas en nuestros clubes y en las instituciones de gobierno de nuestro deporte, federaciones deportivas, ligas de fútbol profesional, confederaciones de fútbol, la Conmebol o la CONCACAF o UEFA, ¿no? Emilio, tengo tres preguntas para ir cerrando. La primera es, recuerdo hace algunos meses, que ya creo que es un poco más de un año, que por ejemplo en el fútbol español, en el marcador, en la transmisión de fútbol, se ubicaba la bandera de Ucrania por el conflicto bélico con Rusia. Ahora no lo veo con la bandera palestina, por ejemplo, con el tema que sucede con Israel. ¿Por qué también en los estadios se ve que se prohíbe el ingreso de banderas palestinas o de expresiones? ¿Por qué se restringe esta expresión popular que es del fútbol para unos y para otros no? Vamos a ver, el fútbol, y ahí está que como las propias autoridades reconocen el poder social del fútbol cuando utilizan el fútbol para promover las causas que ellos consideran, y para reprimir el apoyo a las causas que ellos se oponen. Nosotros, nuestra visión es totalmente clara. En un entorno democrático existe la libertad de expresión. La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales reconocidos en todas las constituciones y en todas las declaraciones de derechos internacionales. Y creemos que la única restricción que puede haber tiene que ver con la propagación de ideas de odio o incitación a la violencia. Todo lo demás entendemos que, bueno, un estadio es un cuerpo social vivo y en él se expresan las ideas de esas comunidades. Nosotros, por ejemplo, en el caso concreto de la prohibición de mostrar banderas palestinas o apoyo a Palestina, que recientemente ha pasado en varios estadios españoles y que se están movilizando bastante para evitar, nos parece totalmente un atropello a la libertad de expresión. El hecho de que luego se utilice a nivel, y en este caso mucho más dirigido por el poder, el apoyo a Ucrania cuando el ejército ruso invadió Ucrania hace ya un año y pico, nos parece una forma de dirigismo. O sea, si las gradas se manifiestan en favor de Ucrania, pues es una cosa, es libertad de expresión, pero el hecho de que las propias directrices o la propia liga, digamos que intente dirigir hacia quién o no debe de dirigir su solidaridad el, el pueblo que puebla las gradas de los estadios de fútbol, pues nos parece, digamos, como poco discutible, o desde luego, digamos, síntoma de algo un poco peculiar, ¿no? Entendemos que las gradas han de manifestarse espontáneamente por aquellas causas que consideren justas y, desde luego, con las limitaciones de la propagación de ideas de odio.
Eso yo creo que es una línea que debemos tener clara y que además es una cosa muy evidente, ¿no? De las propias limitaciones a la libertad de expresión, que es un derecho prácticamente ilimitado, excepto cuando pones en peligro o buscas el odio o el exterminio de otros. Emilio, aprovechando que tengo la conexión justamente contigo con una organización española, no puedo dejar de preguntar sobre el caso Rubiales. Ustedes como federación, como organización, ¿cómo toman todo lo que causó revuelo el tema de Rubiales, de quien fue el presidente de la Federación Española y todo este acto vergonzoso en el Mundial Femenino? Bueno, Luis Rubiales es el síntoma de algunas de las cosas que pasan en el fútbol y sobre todo en sus órganos de gobierno, ¿no? El fútbol ha sido eminentemente masculino, al menos en España y en otros países, desde siempre, y ha habido posturas de discriminación a la mujer. ¿Qué sucede? Que en un caso tan evidente y habiendo justo acabando de ganar la Copa del Mundo, el que se haga una muestra tan ostentosa, además, de discriminación de la mujer y de abuso de poder de un dirigente, nos parece que evidentemente le descartaba como persona para ocupar ese puesto. Tenemos que seguir dando muchos pasos para la igualdad de la mujer en nuestro fútbol. Creemos que es probablemente la batalla más importante, una de las más importantes, desde luego, que hay que dar ahora. Y personas como Luis Rubiales, que no deja de ser un síntoma, o sea, él no es una idea suya, sencillamente él es el producto, es un dirigente estándar, producto del tipo de relaciones que se tienen en el fútbol español y el tipo de opiniones que tiene la mayor parte del entorno de la dirigencia en el fútbol español. Gracias a FIFA, digamos, se consiguió su dimisión y está apartado de nuestro fútbol. Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir que los próximos dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol pues entiendan el problema y se pongan manos a la obra a trabajar por un fútbol más inclusivo y en igualdad, ¿no? Que creo que es lo que toca. Y además, nosotros desde nuestra perspectiva, esto es la perspectiva de la grada, es verdad que la proporción de mujeres en las gradas de los estadios de España es mayor que la proporción, por ejemplo, de fichas de futbolistas federadas en España. Me parece que no llega al 10% de las federadas en la Federación Española de Fútbol que son mujeres, mientras que en las gradas en España hay un nivel bastante alto comparado con otros países. Nos movemos en torno a un 30-32% de aficionadas en las gradas, pero también es verdad que en las gradas pasan cosas, ¿no? En muchos casos, en muchas gradas que no dan la bienvenida a la mujer, que no son un entorno seguro y que no son un entorno, digamos, agradable y amistoso para las mujeres, y creemos que eso es una pérdida. Nuestras gradas deben ser una representación de nuestra sociedad, ¿no? Y desde luego si hay algún grupo infrarrepresentado, como el de las mujeres, pero por ejemplo también el colectivo, y probablemente de una forma bastante más grave, el colectivo LGTB, ¿no? Que se siente en muchos casos, eh, digamos, no bienvenido a unos sitios donde todavía hay muchas expresiones sexistas y hay muchas expresiones LGTBI fobas, creo que se dice. Y entonces creemos que hay mucho que mejorar en ese aspecto en nuestras gradas. Nosotros creemos que como vemos las vueltas que le estamos dando a esta entrevista, ¿no? Que como lugares de manifestación social y cultural tienen que ser muchísimo más integradoras, y en eso trabajamos. De hecho, en eso realmente estamos trabajando para lograr que el fútbol, nuestras gradas digamos que tienen que dar la bienvenida a todo el mundo, y todo el mundo que ama el fútbol tiene el derecho a disfrutarlo, y a disfrutarlo de una forma segura y agradable. Emilio, para concluir, ¿consideras tú que el fútbol está sobrevalorado, de que el balompié tiene una magnitud mayor sobre la que en realidad es? Probablemente el poder simbólico del fútbol es muy, muy alto, pero realmente si la gente lo valora, ¿quién es quién para decir que está sobrevalorado? En muchos aspectos, yo lo que creo es que no se considera el fútbol como lo que realmente es, ¿no? La manifestación social
y culturalmente más potente seguramente de los últimos 100, ciento y pico años, ¿no? Y que a nivel simbólico pues tiene una influencia brutal, y eso es normal. Por otro lado, los seres humanos, por mucho que nos intenten convencer de que somos seres que consumimos y que nos relacionamos de una forma individualista, no, los seres humanos nos gusta agruparnos, nos gusta sentir en comunidad, nos gusta sentir juntos y disfrutar juntos, ¿no? Y el fútbol es uno de los casi pocos, escasísimos ámbitos en los que todavía sucede eso, ¿no? Antiguamente las sociedades se reunían mucho más. En muchos otros ámbitos que no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol, ¿no? Pero cada vez pues vivimos en entornos más atomizados, en familias más pequeñas, la familia nuclear, se va a trabajar, se vuelve, se consume de una forma casi individual, y sin embargo, pues el fútbol probablemente es que encarna el afán de sociabilidad de las comunidades humanas, y eso es algo que es consustancial seguramente a nuestra naturaleza. Y por lo tanto, pues la influencia que tiene es la de que es de los pocos ámbitos en los que todavía nos juntamos a disfrutar juntos, ¿no? Y desde la perspectiva económica, Y ese es uno de los temas, que la capacidad de explotar algo que tiene tanto poder social, convertido en una rama de negocio, además en esta encarnación del capitalismo que llamamos neoliberalismo, ¿no? En el que todo tiene que ser cambiado para convertirse en un intercambio en el mercado, ¿no? El que tu relación con tu club se convierta en múltiples relaciones en el mercado de comprarte esto, comprarte lo otro, adquirir esto, alquilar aquello, ¿no? Eso hace que el fútbol genere una cantidad ingente de dinero que es una exageración, probablemente debería manejar mucho menos, que además se reparte de una forma muy poco equilibrada, ¿no? Se concentran muchos ingresos en muy pocos clubes en la superélite. Dentro de eso, buena parte del dinero termina en unos cuantos deportistas súper pagados que seguramente, no sé yo para qué necesitarán tanto dinero, ¿no? Y por otro lado, una serie de agentes intermediarios, dirigentes, que se dedican a estar donde circula el dinero para quedarse una parte de él, ¿no? En forma de comisiones, de todo tipo de monumentos que seguramente son muy discutibles en cuanto a que no aportan, porque todavía un futbolista es un futbolista y sabemos lo que aporta. El intermediario que lo mueve de club en club cada año, 2 años, para llegarse sus jugosas comisiones, no sabemos realmente qué está aportando al fútbol, ¿no? Es más, a lo mejor no solo está aportando, sino que está retirándole valor social al fútbol, ¿no? Aparte de las propias ganancias económicas que detrae del fútbol. Por lo tanto, es verdad, seguramente habría que equilibrar la función social y la función económica del fútbol, porque probablemente está hipertrofiada su importancia económica, y probablemente todos, y además en detrimento de la función social, que es la que entendemos que es la propia suya, ¿no? Emilio Abejón en Tercer Fútbol, vocero de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Emilio, bienvenido a Tercer Fútbol. Siempre es un gusto charlar sobre el rol de los hinchas, sobre el rol de los aficionados, y qué mejor que desde lo que es la perspectiva de FASPE. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Gracias, Emilio. Un gran abrazo.